empezar por las primeras moradas. Y, y algo con lo cual quería empezar justamente son palabras de Santa Teresa y es que no voy a hablar de nada que no haya vivido por experiencia. En las otras moradas traemos a varios expertos y pues son personas que ya han estudiado a Santa Teresa años. En mi caso, pues no me considero experto, pero sí he podido vivir un poco esas primeras moradas bastante. Entonces, digamos que voy a hablar desde esa experiencia. Algo que me gustaría preguntarles antes de arrancar es saber eh, quiénes no conocen nada de Santa Teresa, nada de la Santa, no tienen la menor idea quién es. eh, sí, que levanten la mano o escriban en el chat yo, porque hay que hacer como un pequeño explicación de ella, eh, algunas cositas bien bacanas para poder como, ahí Nati nos dice yo, alguien más, Diana, Eji, listo, genial, perfecto. Bueno, entonces yo creo que ustedes se paren en el siglo XVI, ¿cierto? En 1500, cuando estábamos en plena era donde primero todavía el machismo y todo eso era full, ¿no? Igual no va a haber una super explicación histórica pues, de la santa, pero sí que nos imaginemos como una mujer en esa época va a empezar a hacer muchas cosas, muchos cambios, y uno principal que le tocó ahí en medio de la época para que vean lo difícil del momento es que Santa Teresa nace en 1515 y en 1517 es Lutero, ¿cierto? Hace el tema de la reforma. Entonces, quiero que se sitúen en esa época y es ver cómo estamos me gusta decirlo pues sí, como con una pelada, una vieja que es súper guerrera, en el sentido de que está pues muy valiente para hacer cualquier cosa, pero a la vez está sometida por un montón del tema machismo y en paralelo a eso pues la iglesia está siendo atacada. Entonces como que es un contexto bien interesante que tenemos que tener en cuenta justamente para adentrarnos a esto que ya va a hablar de las moradas. Y casualmente y diosiosamente hace 8 días visitábamos Ávila, la casa de Santa Teresa, y la persona que nos daba el tour me decía algo acerca de Santa Teresa que yo dije, bueno, se los tengo que compartir sí o sí. Y es como, porque yo no me había dado cuenta de eso, y es como la oración, como nosotros hoy conocemos la oración mental, esa oración, ¿cierto? Que nosotros hacemos, estaba prohibida en su época. Santa Teresa fue de las primeras personas que habló acerca de este tipo de oración. Y hoy vamos a tocar varios temas acerca de eso. Entonces, para que veamos cómo esta vieja era súper revolucionaria, esta santa era súper revolucionaria, y lo que va a traer con las moradas es literal un camino en el cual todos nos vamos a empezar a adentrar en esa vida interior. Cómo es empezar a dejar de hablar de lo exterior para empezar a enfocarnos en lo interior. Y va a ser un camino. Y va a ser un camino tal cual como el que Nelly y Valen nos hablaban hace 8 días y tal cual como como la explicación que hablamos ahorita de las llaves, ¿cierto? Porque al final, pues yo les voy a compartir pantalla para que empecemos por aquí. Em, Porque al final, pues va a ser un camino hacia ese castillo, ¿cierto? Probablemente muchas personas sepan la referencia del castillo, otras no tengan ni la menor idea, otras la escucharon hoy por primera vez, la escucharon hace 8 días. Pero aquí en este castillo hay 5 elementos, pueden haber muchos más, pero yo quiero hablar de 5 elementos que hay aquí, pero yo quiero que primero ustedes me los digan. Ustedes saben que me encantan que estas charlas sean interactivas. Entonces, primero necesito que prendan la cámara, porque solo veo la cara de Melanie y la de Valen, y pues la de ella las veo cada 8 días, entonces pues chévere hablar con otras personas y no solamente con ellas. Eh, y si no, pues les doy la charla a ustedes dos y al resto me los imagino. Pero si pueden prender la cámara, sería muy bacano. Y segundo, si no la pueden prender, igual quiero que me escriban por el chat o que prendan el micrófono y nos digan qué elementos ven en esta imagen. Cosas distintivas de la imagen. Escríbanme palabras o frases de qué ven raro ahí en esa imagen. Yo los voy a ir leyendo por acá en el chat. Cocodrilos, ok. Bacano, bacano que noten los cocodrilos. Ventanas iluminadas, ok.
Pinos. Ok, los pinos. Sí. Ujú. El puente. Sí. La luz de la puerta. Ok. El agua. Ujú. Mi amiga nadadora, obviamente, yo iba a decir el agua. Cristina dice que es una isla. Las cruces. Ok. Entonces, voy a empezar por algunos elementos que ya van diciendo y voy explicando que son muy sencillos, pero luego para que ya tengan mucho más explicación. Hoy digamos que vamos a hablar de las primeras moradas, dentro de 8 vamos a hablar de las segundas moradas. Obviamente uno podría hablar todo el mes de una sola, pero pues la idea es que vamos a tocar cada 8 días una morada distinta. Entonces no se pueden perder ningún sábado, primero. Y segundo es que lo que hablemos hoy va a ser muy importante porque es como la introducción a moradas en general, porque la mayoría de los elementos se van a seguir tocando en las distintas moradas. Entonces, si no tenemos el concepto claro, pues las otras moradas, cuando alguien venga aquí y nos lo diga, no vamos a entender nada. ¿Listo? Entonces, bueno, quiero empezar por uno que dijeron por aquí, el puente, y luego el puente pues llega a una puerta. También habían hablado de la puerta, ¿cierto? Dijeron la luz de la puerta. Listo. Entonces vamos por ahí. Esa es la primera forma, la primera que quería decir, y es que está hay una puerta que entra al castillo, ¿cierto? Hay un castillo escondido, ajá, me gusta, listo. Los otros elementos no los han dicho, dijeron cocodrilo, sirve, bueno, han dicho los otros, listo. Entonces, Santa Teresa, lo que pasa es que ella va a empezar a decir que nosotros, el cuerpo, el alma, es como un castillo de blanco cristal, ¿cierto? En el cual la puerta para entrar al castillo, así como las llaves que lo hablábamos ahorita, es la oración. Entonces, por eso ustedes ven que hay un solo camino que se va dirigiendo hacia una puerta y como en esa puerta para poder entrar al castillo, pues es por medio de la oración. Entonces, digamos que ese inicio es muy, muy importante, ¿cierto? Sin embargo, pues hay otros elementos y es que por ahí decían que está como escondido en un bosque, pues no está escondido dentro de nosotros. Y de eso voy a hablar ahorita un poquitico más adelante. Pero además de eso, hablamos acerca de los cocodrilos. Santa Teresa se va a referir a los cocodrilos como las sabandijas, ¿cierto? O las bestias, que no necesariamente son cocodrilos, sino que son diferentes tipos de bestias o de sabandijas, de las cuales también vamos a hablar más adelante. Además de eso, en este castillo de cristal, vemos dos cosas muy importantes. La primera es que tiene muchas moradas, tiene diferentes habitaciones, tiene diferentes sitios, ¿cierto? Como muchas moradas en el cielo, aparecería en la Biblia. Pero además de eso, quiero también mostrarles que hay una habitación como principal en lo alto, ¿cierto? Que esa habitación principal en lo alto también pues vamos a hablar. Entonces, hasta ahí me siguen. Vamos a entrar al castillo. Sabemos que hay una sola entrada y que justamente para entrar en este castillo, la única forma de entrar en el castillo es por medio de la oración. Si no estamos en oración, no podemos entrar al castillo. No hay forma de que entremos al castillo. Listo. Igual, si van teniendo dudas de lo que digo, porque esto, cada uno esto parece como un cuento al final, entonces como que uno se va metiendo en el cuento y al final como que uno termina extrapolando a la vida, entonces me van preguntando, ¿listo? Pero entonces, ¿esto qué significa con respecto a la vida de nosotros? Y es que es el momento en el cual el ser humano toma conciencia de Dios. Aquí Santa Teresa nos habla de cómo esas primeras moradas es el lugar en el cual nosotros como seres humanos tomamos conciencia de Dios. Nos damos cuenta de que hay un Dios y que hay una vida espiritual, hay una vida interior, que ese Dios no habita por fuera, sino que habita por dentro y que esa vida espiritual y esa vida interior pues es justamente como este castillo al cual vamos a entrar gracias a la oración. Espérense, va por aquí, muteo a algunas personas. Ya, listo, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, ya después es muy bacano porque eh, Santa Teresa va a decir una frase muy interesante que yo la quise. Ella habla de que en la mayoría de los castillos, pues hay como soldados y no sé si han ido al Vaticano y uno ha visto que están como la Guardia Suiza ahí parados afuera pues, o sí, como al final los guardias que están dentro de un castillo. Ella dice, hay de estar a estar.
Entonces, quiero que analicemos esa frase. Ella dice, hay de estar a estar. Y es justamente haciendo el símil con estos guardias del castillo, porque nos explica cómo, si bien ese castillo interior está dentro de nosotros, o sea que se supone que todos lo tenemos por dentro, se supone que todos en algún momento lo hemos visitado, pues una cosa es estar a estar. Y por eso hace el ejemplo de los soldados, porque los soldados al final no saben muchas veces ni siquiera quién viene del castillo, algunas veces ni siquiera han entrado, no se preocupan por lo que pasa en el castillo. Entonces, hay muchas personas que en la vida andan como esos soldados, en los cuales están cuidando un castillo, cuidando un cuerpo, cuidando un alma, sin saber ni siquiera qué hay por dentro, sin saber ni siquiera ni preocuparse ese castillo que tiene por dentro, cuántas habitaciones, en las habitaciones quién es que está, en esas moradas quién habita, nada. Entonces, ella nos habla justamente de eso, de que hay una gran, eh, hay muchas personas en las cuales pues no se preocupan por saber de eso y que simplemente pues hay de estar a estar. Andrés, y entonces, ¿y por qué pasa eso? Porque justamente hay algunas personas que no entran al castillo, porque se quedan afuera, porque se quedan incluso como, no sé, paseadores y se toman las fotos desde afuera y no entran. Y digamos que para eso, pues vuelvo a la imagen primera y es que ahí están las sabandijas. Las sabandijas van a ser justamente las que se van a encargar de que no entremos y de que si entramos, pues que ojalá no salgamos. Entonces, por eso las sabandijas en este camino interior van a ser tan importantes. Y Santa Teresa pues nos va a decir es la importancia en cómo tenemos que buscar tratar con ellas. Y cuando habla de tratar, pues significa básicamente de poder sacarlas, ¿cierto? De alguna manera, que las podamos sacar, porque ella dice que hay almas que viven enfermas y que justamente vienen enfermas por estar pensando en cosas exteriores y que no pueden entrar dentro de sí. Y justamente es por no tratar con esas sabandijas que están ahí afuera del castillo. Entonces, ¿cuáles son las sabandijas? Pues el pecado, están las tentaciones, están los pensamientos o las preocupaciones inútiles y los miedos. Claro, si vemos esto, eso es un montón de cosas. De hecho, las sabandijas no deberían ser como las de este castillo, sino como las de otro castillo que tengo por ahí. Ahorita se los muestro, que está, pero repleto. No son tres cocodrilitos, 100. Y es porque si pensamos en todos los pecados que tenemos, si pensamos en todas las tentaciones que a diario sufrimos, si pensamos en el montón de pensamientos que nosotros mismos creamos para sentirnos menos, o en todos los miedos que nos autoinfundimos para no avanzar, son un montón. Y por eso es que no entramos al castillo. Y si entramos, pues ellas nos van a hacer la vida difícil y no van a querer que sigamos avanzando justamente en este castillo. Mm, pero bueno, digamos que en cierto momento yo decido empezar a orar, decido empezar a emprender ese camino, esa vida interior, porque ya tengo conciencia y que hay un Dios en mi interior y que lo quiero conocer y que quiero seguir entrando a ver qué es lo que pasa. Entonces, una vez yo ya entro y pues doy ese primer paso, ¿cierto? Ya yo paso por aquí, ya entro, va a pasar algo muy interesante acerca de la oración y por eso quise traer a la santa para que nos hablara ya directamente acerca de esa oración que necesitamos para entrar. Cris, ya que tienes ahí la cámara puesta, ¿quieres leer, porfa? ¿Yo? Acuérdate Cristina, que tengo Cristina, gripa. Ah, ok. Voy a leer, pero acuérdate que tengo gripa, ¿ok? no hay problema, yo también. Porque ¿a cuánto yo puedo entender? La puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. No digo más mental que vos, que como sea oración, ha de ser con consideración. Porque la que no advierte con quién habla y lo que pide y quién es, quién pide y a quién, no la llamo yo oración aunque mucho menee los labios, porque aunque algunas veces sí será, aunque no lleve este cuidado, más es habiéndole llevado otros. Gracias. Entonces aquí ya se empieza a poner más profunda y nos empieza a hablar de tres tipos de oración diferentes. Entonces, por un lado nos habla de la oración vocal, de la oración mental, que es la que solemos hacer, la que hicimos ahorita fue una oración vocal, ¿cierto? Estamos vocalizando. Y mental es la que solemos hacer cuando estamos orando en nuestra mente, sencillo. Pero ella nos va a decir que no importa cuál de las dos sea, que lo que importa es que sea con consideración.
Esto me parece espectacular, porque esto parece como traído a nuestro tiempo y luego nos dice, porque lo que no advierte el que no advierte con quién habla y lo que pide y a quién pide, no lo llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. ¿Cuántas veces no meneamos los labios? Es que se empieza a poner tan fuerte, ¿no? O sea, nos empieza a hablar y nos empieza a decir que no necesariamente porque estemos diciendo Padre nuestro que estés en el cielo o estemos haciendo alguna oración que por ahí conocimos, significa que estamos orando. Básicamente nos está diciendo que la importancia justamente para entrar en ese castillo es una oración con consideración. ¿Y qué es una oración con consideración? Aquí nos lo está diciendo. Advertimos con quién hablamos y lo que estamos pidiendo y quién es el que pide, o sea, quién soy yo y a quién le pide, o sea, quién es Dios. Entonces, ahí se empieza a poner bastante profunda, pero es muy bonito porque nos está diciendo también lo valioso de tener esos espacios de intimidad que tanto hablamos aquí en vivo. Y ahí es donde uno más se puede conectar con este tipo de espacios en los cuales uno va más allá en la oración y profundiza y no se queda simplemente con repetir cosas, ¿cierto? Entonces, ya con esto Santa Teresa pues nos empieza a hablar bueno, ya estamos entrando, ya sabemos cómo entrar, ya sabemos que la puerta a la oración, que es una oración con consideración, ya sabemos que hay unas sabandijas que no nos dejan entrar algunas veces, pero después va a pasar algo muy, muy raro e interesante a la vez, y es que, mm, ven, yo sí tengo la imagen, sí, sí tengo la imagen, muy bien. Y es que va a pasar algo muy interesante cuando intentemos entrar a ese castillo, y es que incluso, ella dice, los que oramos de vez en cuando entramos a algunas piezas del castillo, así entrémosles con las sabandijas. ¿Cómo así, Andrea? O sea, que estos cocodrilos van a entrar al castillo. Sí. O sea, yo voy a entrar al castillo con las sabandijas. Sí. Y ahí se pone bien interesante porque eso significa que, pues yo igual puedo tener esa oración con consideración, igual puedo tener vida interior, todavía pues con todos esos miedos, con esas preocupaciones, con ese pecado, con esas cosas que no me dejan ser, pero justamente ella después va a decir que va a entrar, pero que solamente va a entrar a las primeras habitaciones. Y es justamente esa invitación de Santa Teresa de que, bueno, ya están entrando, sabes que estás entrando con estas sabandijas y ahora es qué vas a hacer con ellas, ¿cierto? Es como ya entonces te empieza a hablar de que si querés seguir avanzando dentro del castillo, pues lo primero que tenés que hacer es justamente tratar con las sabandijas, tratar con estas cosas que se te van metiendo dentro, que vienen de fuera la mayoría, y que no te dejan tener una vida interior más rica, no te dejan avanzar, no te dejan llegar a esa habitación principal, que como va a decir Santa Teresa, eh, es esa habitación secreta donde pasan cosas con Dios. Entonces, ahí quiero como hacer una pausa y yo creo que justamente pues esto lo hemos hablado mucho en diferentes sábados, pero se los voy a preguntar en este orden de ideas y es, ¿cuáles son esas sabandijas? ¿Cuáles son esos cocodrilos que tanto nos impiden entrar? Y quiero que ahí démosle uno o dos minuticos para que pensemos y reflexionemos bien. ¿Cuáles son esas cosas que están alrededor de ese castillo, de mi castillo, que no me dejan avanzar en la oración? ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Cuáles son esas tentaciones? ¿Cuáles son esas preocupaciones inútiles que me atan a lo externo y no me dejan entrar? Y quiero que ahí lo pensemos durante un minutico.
Entonces, yo creo que este es de las primeras moradas. Todos, como decía Meli, pues ya hemos experimentado de algunas maneras como esas ganas de querer seguir conociendo a Dios y seguir teniendo esos momentos de intimidad. Pero si alguna gran reflexión nos podemos llevar hoy de aquí es cómo nos encanta alimentar las sabandijas de nuestra vida. Y nos encanta alimentar esas bestias. Y ese estanque no tiene tres tiburones. Yo creo que el de la vida de cada uno de nosotros tiene por ahí 100. Entonces que pensemos y que hoy antes y que hoy cuando salgamos también de vivo al final del día podamos seguir pensando en eso. Y es como mi vida yo debería buscar de que fuera lo más libre de sabandijas posibles. Lo más libre de pecado, lo más libre de tentaciones, lo más libre de miedos, lo más libre de preocupaciones inútiles. Y que pudiéramos entrar tan fácilmente a ese castillo, ¿cierto? Mm, yo pensaba, esto ya es como un pensamiento muy Andrés, mientras leía a la santa, y porque ella le habla a sus monjas, ¿no? Ella le habla a sus monjas. Ella en alguna parte de Primeras Moradas va a decir pues que para ellas, primeras como que es el punto donde siempre pasan casi que derecho. Y es porque, claro, ellas viven tan alejadas del mundo, tan alejadas de lo externo, que igual es mucho más fácil, de alguna manera, eh, poder estar alejado de todas las cosas que nos atan a lo de afuera. Y justamente de eso vamos a hablar ahorita en el quinto punto, pero bueno, no me voy a adelantar. No, mentiras, de una vez. Y es que ella también va a empezar a usar dos expresiones muy interesantes que son mucho de teología teresiana. Y ella va a hablar acerca de los sentidos y de las potencias del alma, ¿cierto? Entonces ella va a hablar de cómo en esta primera morada los sentidos están turbados, es decir, están así como locos. Y que es como, ella dice que es como la gente que vive en el castillo. Entonces, pues me imaginé gente viviendo en un castillo, y después la gente que sube, baja, se mueve, tal, como que todo está en movimiento, ¿cierto? Y así están los sentidos en esta primera morada. Y háblense por los sentidos, pues a las cosas exteriores, ¿cierto? A las percepciones del cuerpo con respecto a los estímulos externos. Claro, nosotros apenas estamos viniendo de estar en este estado de oración con consideración y cómo de alguna manera, pues esos sentidos, pues nos distraen. Y entonces también va a hablar de cómo, pues aquí entra el tema de las potencias del alma, que ya es la parte de la vida interior. Meli nos hablaba de una ahorita, de hecho, yo creo que sin Meli saberlo, y es la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y eso es lo que Santa Teresa quiere que empecemos a ganar. Que esos sentidos cada vez estén un poquito más tranquilos, más calmados, y que las potencias del alma, el entendimiento, la memoria y la voluntad empiecen a aflorar. Y de eso es lo que ella después va a empezar a hablar, ¿cierto? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Preguntas, dudas, inquietudes. Andrés, esto está muy complejo, demasiadas parábolas, no sé. ¿Cómo van? Los escucho. ¿Bien? ¿Enredado, no enredado? ¿Chévere? ¿Profundo? ¿Les gusta? Pero quiero expresiones. Necesito que me digan algo para avanzar. Para ver si explico más, no explico. Dale, Cris. Mira que creo que es un tema muy complejo porque primero estamos hablando, yo me imagino, porque todavía no me he empezado a leer el libro de las moradas, que de hecho lo tengo ahí pendiente para hacerlo, pero siento que, o sea, traducirlo es donde está lo difícil, porque como tú lo mencionas varias veces, ella utiliza palabras puntuales. Al utilizar palabras puntuales, tú tienes que adaptarte a su lenguaje, y cuando tú te adaptas a su lenguaje, entonces, listo, comprendes, pero entonces ahora tradúcelo a lo de ahorita, Claro. a lo que tú eres, porque Santa Teresa hace cuánto tiempo vive en esta tierra y tú ahora, y la diferencia que tenemos, no solamente en los momentos en los que habitamos, sino también en lo que somos como personas. Su contexto Mm. y su entorno es muy diferente al de nosotros, entonces creo que eso lo hace complicado, pero lo hace súper enriquecedor. Sí, no, total, 100% de acuerdo. Y de hecho, yo creo que yo he hablado de ese tema muchas veces, o bueno, o lo he escuchado. Y estudiando para hoy aprendía más cosas. Y eso es lo rico también, es que es tan profundo que cada vez que uno lo pueda, que uno lo repase, que uno vuelva a él, va a aprender algo nuevo. Hay un tip rápido para leer a la santa, si alguna vez alguien la quiere leer.
dos cosas. Una, la que acabas de decir, Cris, y es leerla pensando en qué contexto lo escribía. Eso es súper importante, si no, no la va a entender. Y dos, si alguna vez la van a leer, tienen que leerla en voz alta y si es posible caminando. Esto suena raro, pero créanme que me lo enseñó un gran fraile del templete, tu padre Hernando Alzate, que en paz descanse y servía mucho. Entonces, se lee en voz alta y si es posible de pie, porque ella escribía como hablaba. Entonces, digamos que eso es como la razón. Pero bueno, vamos a retomar entonces. Estamos entrando en el castillo, ya sabemos que hay un montón de alimañas para poder entrar. O sea, alimañas no nos quieren dejar entrar, pero cuando entramos, pues la idea es entrar por medio de esa oración de consideración, ¿no? Oración un poco más pensada. Incluso cuando entramos nos damos cuenta que alguna vez arrastramos a esas alimañas a nuestra vida, al castillo adentro, pero que si queremos seguir avanzando después de ahí, pues tenemos que tratar con ellas. Y por eso les decía que el aprendizaje y el punto más importante de hoy, de primeras moradas, va a ser, que en segunda lo vamos a ver, me acuerdo muy bien, es empezar a pensar en esas alimañas, cómo tratar con ellas, ¿cierto? Y ahorita pues Santa Teresa nos empieza a hablar de la importancia de entender cómo los sentidos en estas primeras moradas pues están alborotados, no están calmados todavía. Y además de eso, cómo las potencias pues ya empiezan a querer aflorar, ¿cierto? Que son el entendimiento, la memoria y la voluntad. Andrés, una pregunta. Antes hablamos de que son siete moradas. ¿Eso significa que de la uno va a la 2, de la 2 va a la 3, de la 3 va a la 4, la 4 a la 5, la 6 y la 7? No. Ella nos va a explicar algo muy bonito que no lo traje en la presentación, entonces se los voy a decir por aquí. Y es como si algo quiere Dios con el alma es que sea libre. Y como justamente Dios lo que quiere con el alma es que sea libre, pues Él no va a hacer un camino en orden dentro de sus moradas, sino que el alma se pueda mover de manera libre. Y eso significa de que nosotros vamos a estar saltando de una morada en otra. Y no necesariamente vamos a estar uno 2 3 4 5 6 7 sino uno 5 2 6 7 o algo así. ¿Listo? Y esto es muy importante porque ella lo mencionó varias veces de la importancia de que el alma sea libre, de que el alma se sienta libre y que se pueda mover muy libre dentro de sí. Y por eso es que entra incluso con las sabandijas, porque es tan libre que hasta ni las sabandijas la atan a que se quede fuera. Y después, ya para finalizar estas primeras moradas, ella va a hablar de algo que ya Meli les tocó hace una semana y que yo nunca se me va a olvidar la forma como me lo mostraron o cuando me lo enseñaron. Si tuviera un tablero lo dibujaba, si me pongo a dibujar aquí va a ser un garrabato, entonces mejor no lo hago. Pero yo le escribí aquí en mi cuaderno y básicamente ella va a decir lo siguiente. Ella va a decir exactamente lo siguiente. Que jamás, bueno, que somos hechos a semejanza de Dios, ¿cierto? Eso ya lo dijimos, lo sabemos, etcétera. Pero entonces ella va a decir lo siguiente. Jamás nos acabamos de conocer si no conocemos a Dios. Entonces ella dice, de su grandeza vemos nuestra bajeza, de su limpieza prendemos nuestra suciedad y de su humildad vemos cuán lejos estamos de llegar a ser así de humildes. Entonces, pues la imagen que siempre me acuerdo que nos dibujaron ese día cuando nos la enseñaron, yo creo que Meli se acuerda, era una persona chiquinita y otra grandota por acá y luego otra grandota por acá y otra chiquitica por acá. Y era esa referencia de la grandeza de Dios y yo como algunas veces me siento así de chiquitico. ¿Por qué? Si yo soy hijo de Dios. Y ahí es justamente para trabajar en ese autoconocimiento, trabajar en todo lo que tiene que ver con con la autoestima, es muy importante, ¿cierto? O sea, esta parte de primeras moradas son las que más van a empezar a trabajar justamente en ese tema de la sanación, en yo poder reconocerme hijo de Dios. Y cuando empiezo a reconocer como hijo de Dios, hijo e hija de Dios, pues porque yo empiezo a ver quién es mi papá. Y pues sí, yo no voy a ser así como él, no, pero es ver quién es mi papá. Y a partir de yo empezar a reconocer quién es mi papá, cómo es mi papá, pues yo empiezo a tomar ese papel, esa postura como hijo e hija de Dios. Y también al revés. Y es cuando yo veo cómo es Jesús de humilde.
Cuando yo veo como Él es de limpio, como, cuando yo veo como Él es de poco pecador, sobre todo pues yo creo que viendo The Chosen uno lo reconoce bastante fácil y uno se empieza a ver con las actitudes que uno sale, uno se empieza a ver con la forma como uno se expresa con los demás, uno se empieza a ver con la forma como pensamos frente a los otros, uno dice, no, o sea, me falta es, pero exagerado, exagerado. Y yo creo que esta parte final de Primeras Moradas es muy bonito porque es gran parte de la teología entera cristiana y es aprender a reconocernos hijos de Él, viendo en que nosotros somos sus hijos, por lo tanto somos coherederos de la tierra y estamos hechos para un montón de cosas súper bonitas que Él nos hizo y empezar a reconocernos eso. Todo un tema de la autoestima es muy importante, pero en paralelo, pues nos damos cuenta de que no es que somos merecedores de las cosas, no. Él las ganó por nosotros y empezamos a trabajar en nuestra humildad. Entonces es súper bonito con una frase tan sencilla en la cual ella nos dice, vean la grandeza de Dios para ustedes ver su bajeza, vean lo limpio para que ustedes vean lo sucio que son y pues vean lo humilde que es para que ustedes pues intentemos caminar hacia Él, hacia esa limpieza, hacia esa humildad. Y, y aquí quiero hacer otro stop. ¿Cierto? Porque pues lo bacano de analizar moradas es que paremos y nos pensemos, porque si no, no hacemos nada y de eso voy a hablar ahorita en la conclusión. Y es, primero hagamos esa visión. Imaginémonos nosotros chiquiticos, así como está la niña en el espejo y Dios en al frente, así grandote. Y pensémonos cuántas veces nos vemos más chiquitos de lo que realmente deberíamos sentirnos. Cuántas veces pensamos mucho menos de nosotros. Cuántas veces nos creemos menos. Pensémonos en qué cosas nos creemos menos. Porque saben que en todo este camino que estamos recorriendo de sanación, justamente se trata de eso, es de yo saco estos espacios para pensarme, para mirar al frente, para mirar a Dios y decir, "Ah, sí, yo aquí como que no, yo pienso que yo no debería, no, no, yo no debería hacer esto, yo no me merezco ese puesto, no, yo soy muy feo, fea, yo soy bruto". Y empezar a ver a nuestro papá y ver a Dios y decir, uff, pero yo soy hijo de él, ¿no? Entonces, yo soy hijo del dueño del mundo, el dueño del tiempo, la persona más sabia de toda esa existencia. Y cómo nos empezamos a reconocer a nosotros mismos gracias a verlo a él. Y también al revés, los que muchas veces nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, también es ver a Jesús cómo se comportaba. Y es ver cómo Jesús, o sea, se sentaba a comer con el que menos se tenía que sentar a comer. A nosotros algunas veces nos da hasta asco pasar cerca a alguna persona, a algún habitante de calle o algo así. Entonces pensemos en esas cosas, en las dos. En cómo algunas veces nos sentimos súper chiquitos y en otras como algunas veces nos vemos y nos sentimos como que fuéramos la última Coca-Cola del desierto y Jesús nos enseña y nos muestra la humildad, ¿cierto? Y empezamos a tener ese conocimiento de sí. ¿Listo? Y ya para ir cerrando, antes de pasar a la oración, voy a hablar de tres conclusiones muy importantes de estas primeras moradas. Porque, como les decía, obviamente aquí nos podemos quedar hablando un montón, pero pues vamos a intentar tocar una morada cada 8 días. Eh, Hoy fui yo, los otros sábados vamos a traer a gente mucho más experta, pero bueno. Eh, Igual al final, si alguien quiere compartir algo, bienvenido también. Mm, y el punto dos me parece muy importante de las conclusiones. Voy a decir el primero que ya lo dije, pero lo voy a repetir, y es la libertad. Santa Teresa nos muestra cómo Dios hace el alma libre. Y justamente como la hace libre, pues nos dice cuál es el camino para entrar.
nos dice que tenemos que hacer una vez estemos dentro, pero en ningún momento nos va a forzar a nada. Y eso es algo muy bonito de nuestra espiritualidad en general y de nuestra vida como creyentes. Y es que siempre Él toca la puerta. Él toca la puerta, Él va a estar ahí siempre tocando la puerta, esperando que nosotros abramos. Eh, y la va a tocar siempre. Entonces, como que esa libertad nunca la olvidemos, la libertad que tiene nuestra alma para hacer lo que quiere, para entrar y salir, para entrar y quedarse adentro, para quedarse afuera si quiere, que cada uno escoja, ¿cierto? Lo segundo, mm, pues que tenemos que trabajar en las sabandijas. Sí, este punto creo es muy valioso porque es hacernos cargo de nuestra vida, hacernos cargo de nuestra historia. Saben que hablamos de eso demasiado, es hacernos cargo de nuestra existencia, es mirarnos al espejo y del tema de desnudarnos lo vamos a tocar mucho, pero desde aquí lo empiezo a nombrar y es mirarnos al espejo y desnudarnos, no necesariamente con los ojos físicos, sino con los ojos del alma, ¿cierto? Con con esos ojos espirituales y es preguntarnos, bueno, ¿qué sabandías son las que no me están dejando avanzar? ¿Y yo por qué las estoy alimentando? Es que lo peor no es que ellas lleguen ahí, lo peor es que nosotros las alimentamos. Nosotros vamos pasando por el puente y les tiramos ahí comidita para que sigan creciendo. Entonces, ¿cuáles son esas que nos gusta alimentar? Pensémoslo así. ¿Cuáles son esas que nos gusta hacer que se engorden y que prácticamente ya se vuelvan hasta amigas nuestras y las saludemos y nos dé igual que vivan ahí al lado de nuestro castillo de cristal? Súper bonito, una sabandija súper fea. Que entre con otro al castillo de vez en cuando y que desde hoy pues la dejemos de alimentar. Puede que no la matemos, pero puede que desde hoy la dejemos de alimentar y eventualmente se muera de hambre. Listo. Entonces, Santa Teresa ya va a empezar a usar un término muy bacano y es que ella dice que cuando uno no trabaja en las sabandijas, se va a enfriar la caridad. El término caridad, creo que muchos movimientos lo usan, nosotros casi nunca lo usamos, pero me parece que es muy profundo. Y justamente ella lo dice es porque enfriarse la caridad significa de alguna manera que las sabandijas nos siguen haciendo pensar en nosotros como el ombligo del mundo. Entonces, el enfriarse la caridad lo que está diciendo es que nos estamos volviendo cada vez más yoístas y menos pensando en los otros. Y por eso el tercer punto que quería decir y que es tan valioso, y ya con esto va a terminar Primeras Moradas, es que ella va a hablar acerca de la perfección y pues de esto lo va a tocar en Camino de Perfección en su otro libro, pero aquí va a terminar Primeras Moradas diciendo cómo la perfección está en amar a Dios y en el amor de unas con otras. Claro, le está hablando a sus hermanas, pero pues también se refiere a que nosotros, al amor al prójimo. Y ahí vuelve pues toca el tema de la caridad, ¿cierto? Entonces básicamente nos dice, mira, y esto me acuerdo que me lo repetía la señora hace 8 días cuando fui a visitar Ávila y me decía, Santa Teresa solamente le importaba una cosa y era que esa vida interior, esa vida espiritual, llevara a las personas a la conversión justamente para ese amor de unas con otras. Si toda esa oración, si toda esa vida interior no se va a traducir en una vida con más caridad, en una vida con más amor, en una vida más Jesús en ese sentido, pues no tiene sentido. Y eso ella lo va a hablar más adelante, pero es justamente eso, es como no se trata de tener una vida interior y quedarnos ahí como Jesús y Pedro en la montaña, como cuando se transfiguró, no. Justamente es todo lo contrario, por eso es tan bonito. Jesús le dice, no, ustedes querían hacer una carpita acá, no. Más bien recojan las cosas y vamos para abajo. Lo que necesitamos es camellar, vinimos fue a camellar, vinimos fue a seguir y mostrando el evangelio y la palabra a las personas. Santa Teresa va a decir lo mismo de otra forma y es todo esto, todas esas potencias, todo ese entendimiento, toda esa memoria, toda esa voluntad que vas a ganar con la vida interior, con esa vida de intimidad, es para el amor de unos con otros, para tener una vida de más caridad. Entonces es muy bonito porque es volver a lo que siempre hemos dicho de yo sirvo en la medida en cuanto le sirvo a los demás, ¿cierto?
eh, mi vida tiene y cobra más sentido en la medida en cómo yo estoy poniendo esa vida en pro al otro. Entonces, justamente ella va a terminar diciendo eso y, y ya con esto, digamos que vamos a ir cerrando primeras moradas hoy, antes de pasar a la oración. mm, Me gustaría saber si tienen alguna pregunta antes de pasar a la oración. ¿No? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien que quiera aportar algo más de primeras moradas, que probablemente sepa mucho más? Antes nos decía el libro albedrío, me imagino que cuando está hablando acerca de la libertad del alma. Exacto. Dale, Cris. Mira que el año pasado, no recuerdo, hace un tiempito ya, estoy hablando con una hermana, con una monja, y no sé cuál era la corriente exacta de ella, pero un día tocamos el tema de los sentidos y de lo importante que es el cuidar esos sentidos, porque de pronto ahora haciendo como la comparación con el castillo y tratándolo de llevar a un contexto como un poquito parecido pero diferente, ella decía que nuestra mente es como una casita que no tiene ventanas, o sea que no podemos mirar hacia el exterior. Por ende esa mente y ese corazón están como en una cajita, o sea, no tienen acceso hacia afuera. ¿Cuál es el acceso? El único acceso que tienen son los sentidos, el ver, el tocar, el sentir, muchas cosas que nos traducen el mundo exterior. Y de ahí la importancia, o sea, que tiene que ver una cosa con la otra. Cuando tú hablabas de las sabandijas, son esas cosas que no nos gustan como mucho, pero que están ahí. Y la importancia de saber cuidar esos sentidos que son los que nos van a traducir este mundo exterior para no seguir alimentándolos. O sea, lo importante que es cuidar lo que vemos, cuidar de pronto lo que decimos, cuidar muchísimas cosas eh, que a veces pasamos por alto. Eso es súper importante. Y lo recordé ahora que dijiste, como que sabemos que las aldeas están ahí, pero es cuestión nuestra seguirlas alimentando. Entonces ella me hablaba mucho de eso, de la importancia de saber cuidar los sentidos. Súper. Sí, tal cual. Así es. 100%. Un día nos preguntaba que si son las heridas. Sí, las heridas hacen parte porque al final las heridas te llevan a pecar o te llevan a algún miedo o alguna preocupación. Entonces, las heridas se traducen en otras cosas. Esas otras cosas terminan siendo justamente esas sabandijas. Yo me imagino como la herida, como que literal fuera una abertura ahí al lado del castillo por la cual salen un montón de sabandijas. Porque al final, pues de una sola herida te puede salir, puedes pecar, puedes tener miedos, puedes tener preocupaciones. O sea, como que de una sola herida pueden salir tantas vainas que para mí es como el pozo de donde salen ante las sabandijas. Entonces, como hay que tratarlas, por supuesto. Y bueno, ya para cerrar, voy a poner una canción. Aunque la vez pasada creo que no pude. Entonces, si no puedo, amiga, te aviso. Creo que esta vez sí. Déjenme saber si están escuchando. ¿Sí? Entonces, vamos a escuchar esta canción. Los que ya la han escuchado, se la van a repetir porque es muy buena. ¿Listo? Y con esto empezamos la oración. En lo profundo no hay nada que no sea sorprendente. Y sin embargo, bajamos tan a poco y pocas veces. Acomodamos el pulso a la presión de la rutina. Nos distanciamos del fondo y del origen de los días y no bajamos, y no bajamos, y no bajamos. Nos olvidamos
del sentido de la vida, del propio barro del primer atardecer, y amontonamos un sinfín de tonterías, buscando en lo que creer. En lo profundo no hay nadie que no sea diferente, pero a menudo mostramos solo aquello que no duele, desdibujados detrás de multitud de vanidades, tristes sin sueños, ajenos al amor, superficiales, y no bajamos, y no bajamos, y no bajamos. Nos olvidamos del sentido de la vida, del propio barro del primer atardecer, y amontonamos un sinfín de tonterías, buscando en lo que creer. Nos olvidamos del sentido de la vida, del propio barro del primer atardecer, y amontonamos un sinfín de tonterías, buscando en lo que creer. En lo profundo no hay nada que no sea sorprendente. Señor, en esta tarde, mañana de hoy, primero te queremos dar gracias por nuestra vida. Te queremos dar gracias porque estamos aquí, porque nos has permitido vivir este espacio para hablar de ti, para hablar de ese espacio que tú ocupas en nuestra vida, para hablar de esa morada que nos habita, ese castillo que nos invade por dentro, que por ratos tan pocas veces bajamos y visitamos. Hoy queremos empezar pidiéndote, Padre, porque nos regales más momentos contigo, en el cual caminamos confiados por esa puerta, por ese túnel, por ese puente, queriendo entrar al castillo. Y que a pesar de que vemos un par de sabandijas al lado nuestro, sabemos que las estamos dejando morir de hambre. Como decía Melissa ahorita, Señor, primero te queremos pedir por la confianza de que tú te encuentras en esa habitación principal, y que por eso constantemente bajamos y te buscamos. Porque cada vez que llegamos a esas primeras habitaciones, a esas primeras moradas, vemos por allá en el fondo una luz resplandeciente que nos sigue llamando. Pero como entramos con esas sabandijas, pues algunas veces la luz no la podemos ver. Lastimosamente, algunas veces esas sabandijas no nos dejan ver la luz ni siquiera de las primeras moradas. Señor, regálanos esa determinación para
empezar a dejar esas sabandijas a un lado, para no alimentarlas, para intentar dejarlas por fuera del castillo. Que podamos tener más momentos como este, más momentos en los cuales aplacamos los sentidos, intentamos que las cosas exteriores no nos distraigan, no nos preocupen y nos enfocamos en lo que realmente vale la pena, que eres tú. Que es buscar esa habitación principal en la que tú habitas. Señor, en esta mañana, en esta tarde de hoy, queremos pedirte que esta semana traigas más nuestros corazones hacia ti, que nos invites a cruzar esa puerta más veces, que podamos tener más momentos de oración con consideración, así como esta, en la cual yo, Andrés, hijo tuyo, te hablo a ti, Padre amado, y no simplemente repito cosas por repetir. Que podamos bajar más veces, que podamos disfrutar estar dentro del castillo más tiempo, no que entremos y que hagamos como la visita clásica a una iglesia cuando estamos de paseo y es entrar, tomar una foto y salir. No, que entremos, habitemos el castillo y si es posible, hacemos ahí un tiempo, que nos quedemos conversando contigo un tiempo, que nos quedamos escuchándote un tiempo, leyéndote, cantándote, como nos decía Meli. Y que en ese tiempo que pasamos juntos, yo siga aprendiendo a conocerte. Yo siga aprendiendo a entender quién es ese Dios con el que me comunico, quién es ese Jesús de Nazaret, quién era ese judío amigo mío. Y que se nos empiece a pegar, que te empecemos a copiar un poquito esa forma de ser. Que empecemos a amar un poco más. Que empecemos a sonreír más. Y que cada vez nos pase como a los apóstoles, y es que querían estar contigo todo el tiempo, al punto que se fueron a vivir contigo. Señor, síguenos llamando a tu encuentro. Al punto que nos queramos ir a vivir contigo casi. Que te tengamos que buscar todos los días porque nos hace falta. Que bajar y entrar al castillo sea como tomar agua, sea como alimentarnos. Y que cada vez más podamos tener esos sentidos más aplacados. Que esas potencias del alma sigan creciendo. Nos des más entendimiento, nos regale más voluntad, nos regale más memoria, sobre todo esa memoria espiritual que tanto nos sirve.
Hoy también te queremos entregar este camino que estamos recorriendo por esas moradas, para que tú nos sigas mostrando y deleitando con cada una de esas habitaciones que habitan en nuestro castillo. Y como diría Santa Teresa, que cada vez más nos engolosinemos más. Y como el dulce nos encanta a algunos y queremos seguir comiéndolo, que nos engolosinemos de ti, Padre. Pedimos por los otros sábados que vamos a tocar las otras moradas y que en paralelo podamos seguir viviendo este camino de vida interior. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Qué tal estas primeras moradas? ¿Listos para la segunda? Comentarios, ¿qué les gustó? ¿Qué les gustaría que fuera diferente? Yo les voy a mandar por el grupo en este momento un podcast en el cual yo me las escuché. Yo me las leí hace mucho tiempo, pero esta es para estudiar para estas moradas. Me las escuché. Alguien las lee y yo las escuché. Me pareció muy bueno. Entonces, si alguno las quiere escuchar, pues les voy a mandar el link. Si las quieren leer, pues las pueden leer también. También les voy a mandar el link para que las lean. Bueno, de tarea, ya saben cuál es la tarea. Ya saben cuál es la tarea. Es pensar a quién van a dejar de alimentar. Que esta semana cuando entremos al castillo, cada vez que estemos entrando, entremos conscientemente, que lo hagamos con consideración, que nos imaginemos caminando por ese puente y vamos viendo alrededor qué es que hay, quién es que me está atando, quién es que me está cogiendo, y a quién es, con quién es que me quedo hablando y le doy comida también. Y que justamente podamos empezar a identificar eso para que en las otras moradas podamos tener esos otros momentos. ¿Listo? Le agradezco a... ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? ¿Ya se fue? Ah, ya se fue. Ah, no, ahí está. A Moni por haber invitado a Nati. Muy bien. Esa es la idea. La idea es que invitemos a nuestros amigos. Yo de hecho hoy lo puse en redes sociales y creo que alguien llegó. Entonces, pues chévere, la idea es esa. Que lo podamos poner, que podamos moverlo y que la gente se pueda conectar y que tengamos estos espacios diferentes los sábados en los cuales nos alejamos un poquito del ruido de la ciudad para conectarnos con Dios, que tanto bien nos hace. Y ya, no sé, amigas, ¿qué me falta decir? Nada, que los esperamos el próximo sábado. Acuérdense de invitar a otras personas que crean que puedan enriquecerse de este espacio, que no sé si todos ya están en el grupo de WhatsApp para mandarles el link. Mandémoslo igual de una vez. Entonces se los mando. Ah, Y al que de pronto no le deje por el link, ahí les mando mi número para que me escriban y yo los añado. De una. Listo. Bueno, nos vemos entonces dentro de 8 días. Ya saben, inviten a alguien, oren por nosotros, oremos por el Papa, por la salud del Papa, que está bastante delicado. Oremos por su salud. Dios lo bendiga. Feliz sábado, feliz fin de semana. Un abrazo para todos. A todos, feliz fin de... Chao, feliz sábado, un abrazo. Gracias.
Chao. Amiga, ya puedes dejar de grabar.